Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. A ver, déjenme bajar tantito la cámara. Ahí. Espero que Dios les esté colmando de bendiciones este día, hermanos. Vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Déjenme ver si puedo ver con estos lentes. Así. Para que me vean los ojos, si no, no me ven. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este pequeño momento contigo, Señor. Queremos rogarte, Señor, que quites por favor todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estemos totalmente atentos a tu voz, Señor, a través de este pequeño momento. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que siempre que abrimos tu palabra, aunque sea un pequeño momento, Señor, tú tienes algo maravilloso para con nosotros. Así es que, Padre, te rogamos que tú nos hables, pues esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias ahí, hermanos, en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, del versículo 15 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Podemos recordar, hermanos, que cuando apresaron o detuvieron a nuestro Señor Jesucristo, Pedro le negó 3 veces. Y yo creo que aquí es la restauración de Pedro, comenzando por ahí. O sea, lo primero que nos muestra aquí el Señor es que Él, a pesar del pecado que tuvo Pedro, lo restauró. Y yo creo que es algo que nosotros debemos de entender, hermanos, y Dios siempre está esperando eso. Dios siempre está esperando que un hermano o una hermana que caiga en pecado y se hace público, como en el caso de Pedro, que finalmente lo vieron algunos. Si él pide perdón y se arrepiente genuinamente, o ella pide perdón y se arrepiente genuinamente, también tiene que haber esa restauración. Tristemente, hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias, no hay esa restauración. Ahora, no voy a hablar de eso específicamente, yo nada más estoy tomándolo como introducción. Y en este caso, Pedro también, el Señor le pide a Pedro, que le diga si le ama, ¿va? Dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Primero dice: apacienta mis corderos, o sea, dales de comer. Después dice: pastorea mis ovejas, ten ese cuidado con ellas. ¿Me explico? Y fíjese, desgraciadamente hay líderes espirituales que no tienen eso. Sí apacientan porque sí le dan de comer, pero no tienen ese cuidado. Yo no entiendo cómo puedes cuidar a una oveja del Señor si ni siquiera sabes cómo está. ¿Me explico? O si ni siquiera, si ves que no llega a la iglesia y a ti ni te importa. ¿Me explico? Y conozco muchos así. Es más, conozco por lo menos, bueno, no voy a decir cuántos, pero conozco pastores que han dicho desde el púlpito: no, yo no visito. Y entonces, ¿cómo vas a conocer a los hermanos? ¿Solamente los domingos que lleguen a la iglesia y el miércoles o el jueves? ¿Solamente de esa manera puedes conocerle? O sea, no tienes esa convivencia con ellos, no tienes esa disposición de por lo menos saber dónde viven, cómo viven y platicar con ellos. Y eso se gana solamente a través de visitas. Le dijo la tercera vez el Señor a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y yo creo, hermanos, especialmente a los líderes, nosotros deberíamos de tomar en cuenta estas tres preguntas. ¿Realmente amamos al Señor? Por eso estamos en la posición que estamos. Pero no solamente, o sea, si amamos al Señor, quiere decir que vamos a amar a los corderos de Dios.
Quiere decir que vamos a pastorear a los corderos de Dios, los vamos a cuidar. Quiere decir que les vamos a dar ese alimento de acuerdo a su edad espiritual. No nada más hacia lo loco. Pero sobre todo, especialmente, vamos a tener ese cuidado por ellos, por las ovejas de Dios. Pero hay pastores que no les importa un comino. Hay pastores que prefieren, para no batallar con el hermano o con la hermana, prefieren que se vayan. Y a mí se me hace absurdo eso. Entonces, ¿para qué estás ahí? Si tú no vas a cuidar de las ovejas del Señor, no eres digno de estar liderando un grupo. Así de simple es. Si no te va a preocupar el hermano o la hermana cuando se enferma, si no te va a preocupar que de repente deja de asistir a la iglesia y a lo mejor es por tu causa y no los confrontas, porque así hay líderes que saben o por lo menos intuyen, para usar una palabra que a veces se escucha mucho, ¿no? Intuyen que por culpa de uno se van los hermanos o las hermanas de la iglesia. Pero son tan, como decíamos el domingo en la tarde, hay pocos pastores que personalmente obedecemos lo que dice Mateo 18 en cuanto a la disciplina. Si yo tengo un problema con un hermano o una hermana, yo tengo que ir a decírselo. O sea, si a mí me está ofendiendo, ahora, si yo soy el ofensor, los hermanos tienen que venir. Pero hay pocos pastores que aceptan eso, que vengan y me digan mis cosas porque soy ofensivo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay pastores que cuando les reclaman algo, o de repente alguien escucha una queja contra un pastor, va y se lo cuentan, y la siguiente predicación, ahí está el bibliazo desde el púlpito. Ay, aquellos que están diciendo esto, o aquellas que están diciendo aquello. Eso es, para mí eso es cobardía, que ese es el púlpito de Dios, donde debe de hablar Dios, para echarle en cara a un hermano o una hermana lo que está hablando acerca de ti. ¿Me explico? Pero hay eso. Entonces tú y yo, querido hermano y hermana, si tienes liderazgo, sobre todo querido hermano, si tienes liderazgo en la iglesia, tienes que cuidar, tienes que alimentar a los corderos, tienes que apacentar a las ovejas, tienes que pastorearlas, cuidarlas, protegerlas. Pastorear significa eso, cuidarlas, protegerlas, no que te valgan un cacahuate. Pero tristemente, así hay. Y no uses el púlpito, y eso te lo digo a ti, querido pastor, o maestro de escuela dominical, o predicador. No uses el púlpito para echarle de habladas a alguien, un hermano o una hermana que tiene algo contra ti. Dice ahí, de cierto os digo, que cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya eras viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y llevarás a donde quieras. Este dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y ahí va Pedro, ¿no? Como siempre va atrás del Señor. Y ve lo que dice, volviéndose Pedro, vio que ya lo había restaurado. Ahora vamos a entender esto, ya lo había restaurado, ya había sido perdonado por el Señor, ya había entendido lo que tenía que hacer Pedro, ¿sí? Pero vean lo que hizo Pedro, o sea, volviéndose Pedro, ya le siguió, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, está hablando de Juan, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces va caminando Pedro con el Señor. Y a veces tú y yo vamos caminando con el Señor
o Dios nos pone a través de, ahora sí, a través de, no sé, del pastor, o a través de un líder de iglesia, o a través de un hermano o una hermana. Dios, a lo que voy es esto: a veces Dios te llama de esa forma para que tú pongas manos a la obra, ¿sí? O sea, para que tú te involucres en la obra y actuamos como Pedro. Y ahorita vamos a entender por qué. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y en pocas palabras, y es una paráfrasis de su servidor, Jesús le dijo: ¿qué te importa? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y a lo que voy es esto: a veces Dios quiere que tú y yo metamos las manos a la obra en cualquier situación, en cualquier ministerio. Y a veces somos como Pedro: ¿y qué tal este? ¿O qué tal aquella? ¿O qué tal esa? ¿O esa por qué no? ¿O ese por qué no? ¿Me explico? O sea, no te justifiques delante de Dios cuando tú sabes bien que Dios te está llamando. Y esto es para los hermanas y hermanas. Cuando tú sabes bien que Dios te está llamando para que le sirvas, hazlo. Y no preguntes a nada. Simple y sencillamente ponte a disposición del Señor y hazlo. No te preguntes: ¿y aquel por qué no? ¿O aquella por qué no? Hazlo. Dios está esperando que te involucres, querido hermano y hermana. Así de simples. Entonces, te hablé de 2 puntos aquí. Dios restaura, Dios perdona y restaura, sí. O 3 puntos, mejor dicho. Nosotros como líderes tenemos que alimentar, cuidar y proteger y darles nutrición a las ovejas de Cristo. No hay que usar el púlpito para echarle diabladas a un hermano o una hermana. Y 2, y 3, o 4, no sé. Querido hermano, querida hermana, no preguntes por qué él o por qué ella no lo están haciendo. Tú hazlo ya. Dios quiere que tú lo hagas. Involúcrate y no preguntes si a él o ella o ellos, ¿por qué ellos no? Si Dios te está diciendo que tú. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu voz a través de este pequeño momento. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.